Bueno, buenos días. Mi nombre es María Camila Cortés Sánchez. Yo soy residente primer año de neurocirugía. Hoy, como suele realizarse último viernes de cada mes, vamos a presentar pues como un club de revista. El tema que trajimos hoy eh, es, digamos, el uso de drenaje externo, específicamente dren lumbar, en contexto de hemorragias o aracnoidea espontánea. Este es el artículo pues, que vamos a revisar. Este artículo fue publicado en World Neurosurgery en octubre de 2022. Antes de hablar de él, pues vamos a hacer una, digamos, una mera revisión del tema. En cuanto a la epidemiología, pues de la hemorragia subaracnoidea espontánea, tenemos, como ya conocemos, el 85% de las veces esta es etiología neurismática, 15% pues no neurismático variable, que ahorita vamos a mencionar, tiene una incidencia global de 2 a 16 por cada 100.000 habitantes, y se dice que 12 a 15% de estos incluso fallecen antes de llegar al hospital, con una mortalidad intrahospitalaria global del 18%, de ellas la mitad en el contexto de isquemia cerebral tardía o asociada pues a esto. Una, No se le una, entiende muy rápido. ¿Me están escuchando ahí o no? Sí, se escucha muy bien. Listo. Digamos que esta enfermedad tiene una carga, una mortalidad muy alta. Aproximadamente en el 50% de los pacientes que sobreviven pueden tener secuelas graves y es más común pues a mayor edad, después de los 50 María años. Camila, lo que no pasa es que las diapositivas no. Ah, ya, listo, ya. Con una discreta pues como predilección por las mujeres con un 1.24 veces pues más común. También pues con una preferencia, una mayor prevalencia en raza negra e hispana. En cuanto a los factores de riesgo, digamos que estos son como los factores más conocidos, principalmente pues la hipertensión, el tabaquismo, el uso de drogas simpático-miméticas como la cocaína y tener digamos como el uso crónico de alcohol o una historia familiar en primer grado. Algunas enfermedades del colágeno como la enfermedad renal poliquística y el síndrome de Ehlers-Danlos también se asocian. Aquí en la tabla de la derecha les traigo como algunas de esas causas de hemorragia subaracnoidea espontánea, digamos, más raras, no traumáticas, solo para mencionar que otra causa son en general las enfermedades, digamos, como las vasculitis o enfermedades autoinmunes, o ya algunas otras enfermedades, digamos, cerebrovasculares, como los angiomas o trombosis pues, de senos venosos. Cuanto a la clínica, esta es la distribución usual que pues, suele presentar. Lo más común es que se presente con cefalea, náuseas y vómitos o alteración de la conciencia. Hasta en un 10% pues, presentar convulsión y en ese pues mencionaban 13% de rigidez de nuca, pero pues, lo que creo es que vemos que es mucho más frecuente. La localización usual, casi siempre pues en circulación anterior, la gran mayoría, pues, o digamos hay una predilección al menos donde revisé en la arteria comunicante anterior, un 26% en la arteria cerebral media, y estas son como algunas consideraciones pues, como a puntualizar digamos, en cada zona. Entonces, por ejemplo, en la circulación anterior describían pues que es más común que se den rupturas en menores a mayor tamaño y en personas más jóvenes, menores de 55 años, y que la asociación específicamente hipertensión con tabaquismo se asocia pues a ruptura a menor tamaño en pacientes más jóvenes. Entonces, ¿cuáles son los problemas, digamos, en esta patología o en este contexto? Las complicaciones usualmente son resangrados, vasoespasmos, vasoespasmos asociándose pues, a isquemia cerebral tardía, hidrocefalia y las disnatremias. Este resangrado está en el 4% de los pacientes, se da principalmente en las primeras 24 horas, con un riesgo acumulado de 15 a 25% en los primeros 14 días. Entonces, digamos lo que digamos motiva la revisión es que en el contexto de hemorragia subaracnoidea, cuando ese sangrado digamos, es persistente, con o sin presencia de hemorragia intraventricular, se va a asociar a vasoespasmo y a hidrocefalia, y estos, específicamente el vasoespasmo, se va a asociar a lo que es la isquemia cerebral tardía y al déficit asociado, que es lo que va a tener pues la alta carga de mortalidad. Vamos a mencionar pues como la relación con el Fisher y la diferencia entre vasoespasmo, pues que es un fenómeno geográfico, y la isquemia cerebral tardía. Entonces, cuando tenemos un paciente con esta patología, lo que hacemos usualmente es clasificarlo con estas tres escalas. Tenemos la escala Juniges, la escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos y la escala de Fisher modificada. Una de estas nos va a hablar, digamos, específicamente de Juniges de supervivencia, la escala de la Federación Mundial de Mortalidad y Fisher de Vasospasmo. El Juniges se gradúa de 1 a 5, dependiendo, digamos, de la gravedad de los síntomas, siendo 1 el más leve en cuanto a
pacientes asintomáticos puede presentar una cefalea leve o mínima rigidez de nuca y en mayor sea el grado, mayor será pues como la gravedad y el compromiso. Y esto es importante ahorita para interpretar los resultados. Tenemos la escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos, también es una escala clínica que se grada de 1 a 5, 1 más menor compromiso, 5 mayor gravedad, y la escala de Fisher, también conocida, esta es la escala de Fisher modificada, en la que lo graduamos de 0 a 4, dependiendo de la presencia de hemorragia subaracnoidea fina o mínima o delgada menor a 1 milímetro o gruesa, con o sin presencia de hemorragia intraventricular. Cada uno de estos puntajes, que se va a gradar de 0 a 4, nos va a dar un riesgo directo, digamos, de vasoespasmo, y en el contexto de pacientes con hematomas, de entrada, pues, se va a considerar pues como un Fisher 4. Entonces, ¿por qué se hace vasoespasmo? ¿Qué es lo que encontramos? Digamos que al leer o al revisar, lo que encontramos es que la presencia, digamos, de esa hemorragia subaracnoidea y esa mayor densidad va a tener una relación directa con la presencia de vasoespasmo. Y lo que, digamos, justifica, digamos, estos estudios es que asocian a que, digamos, una remoción más rápida de la sangre y un lavado de la misma va a disminuir el riesgo de vasoespasmos si disminuimos, digamos, ese tiempo, esa presencia, esa ansiedad, esa hemorragia subaracnoidea. Esos eritrocitos presentes asociados a esa hemorragia subaracnoidea que persisten, digamos, se van a analizar y van a, digamos, liberar múltiples metabolitos con la consecuente liberación, digamos, de oximoglobina y radicales de oxígeno que se forman, digamos, por la liberación de ese grupo, de ese oxígeno cedido por la oximoglobina, que va a llevar a una vasoconstricción, digamos, persistente, con una vasoreactividad y un vasoespasmo secundario en este contexto. Con esto descrito, entonces, asocian que un lavado, digamos, rápido, una irrigación y una prevención, digamos, de la mayor densidad y presencia de sangrado nos debería llevar a una disminución de ese vasoespasmo. Ellos mencionan, digamos, varias técnicas para promover ese lavado y prevenir, digamos, la presencia de vasoespasmo. Estas son las 4 que describen la mayoría de guías que revisé, y era irrigación de las cisternas de la base, pues, durante el procedimiento, fenestración de la lámina terminal y luego el clipaje, la presencia de factores activadores de plasminógeno a nivel intratecal y el drenaje externo. Se sabe o describen es que en el contexto en que digamos, el paciente que ya hace o presenta una hidrocefalia, la derivación pues, ventricular externa es como un estándar, ¿cierto? Las consecuencias pues, o con los riesgos que esta pueda traer, los vamos a comparar más adelante. Entonces, ¿qué es el vasoespasmo? El vasoespasmo en realidad es un fenómeno angiográfico. El vasoespasmo se presenta, se describe como la disminución en el calibre o aumento de la velocidad del flujo en la arteria cerebral media, y nos la van a objetivizar además en cuanto a la velocidad y en cuanto al índice de Lindegard, que es una relación entre la velocidad en la arteria cerebral media y en la carótida interna. Este vasoespasmo es un fenómeno angiográfico y se puede presentar hasta en el 40% de los pacientes, con rango entre 30 a 70%, con un pico entre los 7 y 10 días, pero solo el 50% de estos pacientes va a presentar algún tipo de síntoma. Entonces, una cosa del vasoespasmo, pues, que es un fenómeno angiográfico, y otra diferente será ya como tal el vasoespasmo que genera síntomas y que finalmente va a generar áreas de isquemia o de infarto, que era la isquemia cerebral tardía. La describían como un deterioro neurológico persistente, al menos más de una hora, durante el periodo de vasoespasmo, que no se relacionara con el tratamiento, por ejemplo, si había sido llevado a clipaje quirúrgico, y se debían haber descartado otras causas de ese deterioro. Ese vasoespasmo se clasifica, digamos, de múltiples formas. Pues, estas eran como las que encontré. Casi siempre, o en la práctica, lo que vemos es que se realiza por medio del Doppler transcranial y lo graduamos dependiendo de esa velocidad que describíamos. Hay diferentes rangos, pero aquí pues utilizan de 80 a 120 para leve, 120 a 190 o 200 para moderado, y más de 180 a 200 para severo. Igualmente también lo clasifican con el índice de Lindegard, como lo podemos ver aquí a la derecha, mayor a 3, mayor a 6. Y pues tenemos que ese vasoespasmo adicionalmente lo pueden clasificar como vasoespasmo posible, probable, definitivo. Esto como para dar un pincelazo de la clasificación. ¿Cuál es la limitación, digamos, en el contexto del vasoespasmo, digamos, delimitado pero es que este Doppler, si bien, digamos, es de utilidad, se realiza a la cadera del paciente, es muy operador dependiente, hasta en un 10% de los pacientes de una mala ventana, y hay dificultades para visualizar, pues, como la arteria cerebral anterior. El seguimiento en general se hace, digamos, en UCI, una vigilancia, un seguimiento clínico y neurológico. Generalmente se hace un Doppler transcranial del día 4 al día 14,
y se vigila durante esta estancia la clínica o que no haga, digamos, semiología o deterioro asociado a hidrocefalia, que se presenta hasta en el 20% en la fase más aguda y 10% ya en la etapa crónica. Entonces, volviendo a la parte de la prevención, teníamos que mencionan en las guías que revisa el drenaje externo, pero no se, digamos que no se hace una recomendación como tal solo sobre el dren lumbar. Comparan el uso, digamos, de la derivación ventricular externa con el dren lumbar y dicen que la derivación ventricular externa es estándar en el contexto de hidrocefalia y pues conociendo, digamos, los riesgos que esta pueda tener en cuanto a la hemorragia, la infección o ventriculitis, el desplazamiento del catéter o la lesión del parénquima, y dicen ellos que la presencia, digamos, de esa derivación, como está ahí como en el sobrenadante de los ventrículos, podría disminuir antes la circulación de líquidos cefalorraquídeos, describen ellos, y retardar pues como ese aclaramiento. Mientras que el uso del dren lumbar, lo que mencionan pues como en contra es que al drenar, digamos, el líquido a través de la cisterna lumbar, sí puede asociarse a una infección, a una fístula persistente o a la lesión de los nervios pues, de la cauda equina del cono, pero que evita ese trayecto en el parénquima y que principalmente en el contexto del paciente que tiene un aumento de la presión intracraneal, más que en el contexto, digamos, de hidrocefalias del ingreso, y siempre y cuando no hayan coágulos en el tercer y cuarto ventrículo que condicionen aquí, digamos, como una hidrocefalia, digamos, no comunicante, podría ser útil. Justamente por ese efecto gravitacional que dicen ellos va a forzar un mayor lavado y aclaramiento de ese espacio, del espacio pues, subaracnoideo, y por lo tanto, con un lavado, digamos, más rápido, reducir el vasoespasmo. Revisé dos guías pues como grandes, la guía americana pues la baja, y un reporte pues una actualización del 2020 y esta guía europea. En ninguno de los dos dan una recomendación como tal acerca del tren lumbar. La miré pues teniendo en cuenta que siendo algo que se viene, pues digamos que se conoce desde hace tanto tiempo, pues en las guías uno encuentra, digamos, información como ya más depurada y recomendaciones como más, digamos, como más serias. Sin embargo, en ninguna de ellas se comprometen como tal con el uso del tren lumbar. En ambas mencionan que la presencia, que el volumen, la ubicación y la densidad, digamos, de esta hemorragia y el aclaramiento va a ser, digamos, uno de los factores que van a contribuir a la presencia de isquemia cerebral tardía, pero no hablan como tal de un tratamiento, pues con el tren lumbar. Hablan de que, digamos, esa prevención sí se puede dar con los mismos que mencionamos previamente, acelerando el acceso con fibrinolíticos, el drenaje líquido, penetrando la lámina terminal, pero no dan una recomendación precisa sobre el dren lumbar, únicamente en el contexto de hidrocefalia, que mencionaban el uso pues, de derivación externa. Igualmente, en esta guía europea, también en el contexto de hidrocefalia, mencionan el uso de derivación externa o funciones evacuantes a repetición, que hasta en el 50% dicen va a mejorar o va a evitar, digamos, va a mejorar la hidrocefalia, y pues que en funciones evacuantes a repetición puede evitar pues como el riesgo de sangrado e infección o ventriculitis. Tampoco se comprometen aquí, mencionan drenaje externo en general, no dan una recomendación puntual sobre tren lumbar versus DBE. Este articulito es como el marco, el precedente que tenemos con respecto al que vamos a revisar. Este es el estudio LUMAS. Este es un ensayo clínico controlado, aleatorizado y prospectivo. Se realizó en un único centro en el 2012. En este estudio lo que intentaron fue comparar también el uso de drenaje de líquidos de valor aquí sí específicamente dren lumbar, luego en el contexto pues, de una hemorragia subaracnoidea espontánea, eh, y valorar o relacionarlo directamente con el examen, con el desenlace neurológico y la presencia de isquemia cerebral tardía. Los pacientes que se incluyeron en este estudio fueron pacientes específicamente con Fisher de 2 a 4 y con la escala, pues digamos, de la asociación de 1 a 3. ¿Cuáles fueron los resultados, pues, como puntuales de este estudio? Este estudio, digamos, una, digamos, como muy positivo, unos resultados muy positivos respecto al uso de dren lumbar. Ellos concluyen que no drenar versus el uso de dren lumbar se asocia a una disminución notable en el porcentaje, digamos, de isquemia cerebral tardía en estos pacientes, con 35,2% versus 21%, con una P que fue significativa. Y el otro desenlace grande que mencionaban, que era ya el desenlace neurológico, lo puntualizaron con la escala de ranking a 10 días y a 6 meses, y mencionaban también que había una disminución, digamos, de esa escala no favorable de 44% versus 62% a los 10 días, pero no había una diferencia a los 6 meses, con una P significativa. Ya antes de entrar en el artículo, solo mencioné este estudio que encontré, pues me parece importante porque era local,
fue realizado en la Universidad de Cartagena, pues en compañía con la Universidad de Cartagena. Es una revisión sistemática y un metaanálisis. Fue publicada en el 2000. También intentaron valorar, digamos, la utilidad del drenaje lumbar externo en el contexto de hemorragia subaracnoidea aneurismática. Aquí se incluyeron 6 estudios controlados, evaluaron pues la presencia del dren lumbar y su impacto directo en el infarto cerebral asociado a la isquemia cerebral y la discapacidad grave. Lo que describen es, no describen, digamos, a cuánta velocidad o qué tanto drenaron o puntualmente, digamos, cómo se realizó, digamos, el protocolo. Solo escriben que se coloca el dren lumbar en los primeros 7 días y que se deja por al menos 3 días. ¿Cuáles fueron los resultados en este estudio? Sí, la presencia o el uso de dren lumbar en este tiempo se asoció, digamos, una disminución en ese infarto secundario isquemia cerebral tardía con un RR de 0.48, un intervalo de confianza y una P que fue significativa, con un I cuadrado de este primer resultado que fue, digamos, útil y, pues, digamos, no tan heterogéneo, un I cuadrado menor a 25. Y en cuanto a la discapacidad grave y al deterioro neurológico, también se encontraron, digamos, resultados positivos. RR de 0.5 para discapacidad grave y para riesgo de deterioro neurológico de 0.46, así como para la mortalidad de 0.77. Sin embargo, en estos resultados se encontraron I cuadrados muy altos, de 44 y 70%, mayores al 25 y al 50%, que nos hablaban de una alta heterogeneidad y que era lo que limitaba, digamos, su significancia estadística y no permitía pues como dar una recomendación como tal. Entonces, este es el artículo que revisamos. El artículo fue publicado pues en octubre de 2022 en World Neurosurgery. Es una revisión sistemática de metaanálisis. En total incluyó 17 estudios. Se realizó pues en la Universidad de Kentucky, en Estados Unidos. Estos fueron los dos investigadores principales, el doctor Maher Hollow y el doctor Michael Lawton. Maher Hollow es un neurocirujano en la Universidad de Kentucky con fellow en neurooncología y base de cráneo, y el doctor Michael Lawton es conocido por ser, digamos, el presidente pues, el presidente del programa pues, de neurocirugía, digamos, vascular en la universidad, en el Instituto Barrow, con un H-index de 84, que es, digamos, un puntaje, digamos, considerablemente bueno en esta área. Bueno, entonces, ¿cuál fue el problema que ellos abordaron? Camila, Inicialmente, la presencia, digamos, esta hemorragia y la densidad se va a asociar, pues, digamos, a mayor vasoespasmo, isquemia cerebral tardía, y esta como consecuencia, infarto cerebral y mayor morbimortalidad. Compararon entonces el uso de la derivación externa y el dren lumbar. Ellos también puntualizaban y aclaraban que en el contexto de hidrocefalia, la derivación ventricular externa, digamos, era como el manejo estándar, y mencionaban, digamos, los mismos pros y contras que mencionamos previamente, que se asocia, digamos, a una mayor tasa de infección, desplazamiento del catéter, lesión del parénquima, y que por su ubicación, digamos, y drenaje desde sobrenadante, podía asociarse a un menor flujo de líquido, un menor barrido. En cuanto al dren lumbar, digamos que ellos mencionaban lo mismo. Por ese efecto gravitacional podía promover el aclaramiento y lavado de ese desangrado y llevar pues, como a menor vasoespasmo. Estos dos, digamos, abordajes los compararon además con el no drenaje, y decían o aclaraban que era especialmente útil en el contexto del paciente, en el que había un aumento de la presión intracraneana, más que una cefalia como tal ya instaurada. Entonces, el objetivo del estudio fue comparar estos dos abordajes versus no drenaje. ¿Cómo lo hicieron? Ellos no describen, digamos, en qué momento lo realizan, pero sí describen que en general se usa el dren por aproximadamente 5.1 días y el drenaje es de 5 a 10 mililitros hora en promedio. Buscaban demostrar un beneficio en relación con el vasoespasmo, la isquemia cerebral tardía y el déficit asociado que denominaban DIN, la mortalidad y la morbilidad por la escala de Rankin modificada. Los métodos que ellos utilizaron fueron, en la búsqueda, utilizaron estas 4 bases de datos: Medline, Embase, Scopus y Web of Science, y el ensayo clínico de Cochrane. Los términos MESH que utilizaron fueron estos 3 pues, que les describí, y esas fueron las definiciones que dieron pues, para el vasoespasmo clínico, la isquemia cerebral tardía y la escala pues, de Rankin modificada, importantes al momento, digamos, de interpretar los resultados. Ellos entonces en este metaanálisis hicieron una evaluación a 2 brazos y una evaluación a un brazo. En la evaluación, digamos, del metaanálisis a 2 brazos, compararon dren lumbar versus derivación externa y dren lumbar versus no drenaje. Y en el metaanálisis a un brazo evaluaron los resultados de cada uno de estos abordajes. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios que ellos usaron? Los criterios de inclusión fueron
que fueran específicamente ensayos clínicos aleatorizados, prospectivos o retrospectivos, pero que reportaran el uso de drenaje lumbar en contexto de hemorragia subaracnoidea. Tenían que tener mínimo 10 pacientes, ser en inglés y en humanos. Y los criterios de exclusión que usaron era que en estos artículos no se mencionara el uso de derivación en conjunto lumbar con ventricular externa, no se debían haber, digamos, usado previamente punciones seriadas evacuantes y la idea era que no se usaran, digamos, tren lumbar en asociación con ese plasminógeno intratecal. El análisis estadístico que ellos hicieron fue, pues digamos, calcularon el índice de confianza y el I cuadrado para calcular la heterogeneidad y la significancia estadística la reportaron en términos de P. ¿Cómo se controló el riesgo de sesgo? Entonces, según el tipo de estudio, usaron estas diferentes escalas. Para los estudios de casos y controles usaron esta escala de Newcastle-Ottawa. Ensayos clínicos aleatorizados, una escala o una ayuda o herramienta de Cochrane para el control del riesgo, y en los ensayos no comparativos una escala modificada de Newcastle. El análisis de los datos lo hicieron a través de estos dos software. Entonces, ¿qué encontraron? Inicialmente hicieron una búsqueda, 388 pacientes de estos 200 estudios, de estos 228 estuvieron duplicados. De ellos, solamente 35 cumplían los criterios de elegibilidad, y de los que cumplían los criterios de elegibilidad se excluyeron en total 12 porque, por los criterios, digamos, de exclusión. Finalmente, utilizaron o se incluyeron fueron 17 estudios en total. Las características de estos estudios eran los siguientes. De todos ellos, como podemos ver, solo 2 fueron ensayos clínicos aleatorizados. Uno y 2 de ellos fueron estudios prospectivos, pero la gran mayoría, 13, fueron estudios retrospectivos. En cuanto al sesgo que evaluaron con las escalas que les dije, 5 de ellos tenían un riesgo bajo de sesgo y uno de ellos tenía un alto riesgo de sesgo, pero la gran mayoría tenía un riesgo, digamos, moderado. ¿Qué llamaba la atención aquí o qué es importante mencionar? Ninguno de estos estudios fue como local, la gran mayoría fueron realizados pues como en Asia y en Estados Unidos, digamos como para tener en cuenta la interpretación. ¿Cuáles eran las características de los pacientes aleatorizados a cada grupo? Entonces tenemos que en general, bueno, pues se aleatorizaron 1.260 pacientes al grupo de dren lumbar, 258 al grupo de derivación externa y 707 al grupo de no drenaje. En general la media de edad fue semejante, pero en el grupo de dren lumbar sí predominaron las mujeres. El grupo de dren lumbar y no drenaje en comparación con el grupo de drenaje ventricular externo. ¿Qué es importante y que mencionan acá? Que, digamos, nos va a condicionar un riesgo de sesgo y nos va a modificar, digamos, la interpretación de los resultados. Lo que vemos es que en los pacientes en el grupo de uso de dren lumbar, la mayoría de pacientes, el 82%, tenía un INGES al ingreso de 1 a 3, es decir, de menor gravedad, mientras que en el grupo de derivación ventricular externa, esto probablemente asociado a la condición, digamos, de base de hidrocefalia y al hecho de que inicialmente, si el UNIGES, digamos, es 5, no necesariamente, pues digamos que realizar la derivación ventricular externa es una conducta apropiada, pero nos va, digamos, a limitar la interpretación porque sabemos que entre los pacientes que fueron asignados al grupo de derivación ventricular externa eran pacientes más enfermos y con una condición clínica, digamos, peor. Lo otro que, digamos, es contrario a lo que acabamos de mencionar es el grupo de derivación ventricular externa se asoció en mayor porcentaje a manejo quirúrgico, más que manejo endovascular. Esto, digamos, es positivo en este grupo porque durante el manejo quirúrgico se realiza, pues, como esa irrigación y ese lavado de las cisternas que podría, digamos, aumentar, digamos, esa depuración de ese coágulo y de la sangre. Al momento, entonces, de interpretar los resultados, cuando se hacía, digamos, el análisis, el metaanálisis a dos brazos, entonces evaluaron inicialmente uso de dren lumbar versus no drenaje y uso de dren lumbar versus derivación externa. Cuando se hacía el análisis específicamente de dren lumbar versus no drenaje, sí se encontraron resultados notablemente positivos y estadísticamente significativos, principalmente el puntaje de ranking que era favorable al mes, más que otros desenlaces. Cuando se evaluó entonces el puntaje de ranking de 0 a 2 favorable a un mes y compararon el uso de dren lumbar versus no drenaje, encontraron que el uso de dren lumbar tenía un OR de 1.79 que no cruzaba el 1 y que tenía una P que era significativa para desenlaces positivos o puntaje favorable al primer mes. En cuanto a la mortalidad, encontraron un OR también, digamos, protector favorable de 0.47
vasoespasmo clínico de 0,36, isquemia cerebral o desenlace de deterioro neurológico asociado a isquemia cerebral de 0,49. Estos puntos, digamos que eran favorecían, digamos, el uso de dren lumbar y todos tenían una P que era significativa menor a 0,05. Sin embargo, solamente en el desenlace del ranking modificado de mortalidad, la heterogeneidad estaba controlada, mientras que nosotros vemos que tenían un puntaje, pues un I cuadrado con un porcentaje mayor a 25, incluso mayor a 50, lo que nos hablaba de una altísima heterogeneidad que limitaba pues esta interpretación de estos resultados. Esto posiblemente asociado a que la mayoría de estudios que se incluyeron eran observacionales, prospectivos y retrospectivos. Eh, Concluíamos entonces que sí, que si bien se evidencia, digamos, como un desenlace favorable con el uso de dren lumbar con respecto a no drenaje, se debía, digamos, como coger con pinzas estos resultados teniendo en cuenta la heterogeneidad. Y más importante que el desenlace, digamos, del ranking al mes teníamos esta segunda variable y era que cuando evaluaban de 2 a 6 meses ya no se encontraba una diferencia pues, que fuera significativa. Si bien el OR era 1,31, este cruzaba el 1 y la onda y el valor de P estaba pues, menor a 0,05, pero cruzaba el intervalo de confianza cruzaba el 1, por lo que limitaba su interpretación. En el análisis a dos brazos, cuando comparaban dren lumbar con drenaje ventricular externo, encontramos que el único desenlace que fue estadísticamente significativo fue el puntaje de ranking al mes. Encontramos que en el grupo asociado a dren lumbar, el ranking favorable al mes se presentó, digamos, con una mayor frecuencia, interpretando esto en valores, pues, digamos, de OR de 1,81 con una P que fue estadísticamente significativa y un I cuadrado que nos hablaba de baja heterogeneidad. En el resto de desenlaces, vasoespasmo clínico, DIM y el uso de, digamos, necesidad de derivación en el contexto de hidrocefalia, SOR no fue significativo, todos cruzaban el 1 y el valor de la P no fue significativo. Sin embargo, y aunque aquí lo mencionan como un resultado positivo, hay que aclarar que estos pues mencionan que el uso de dren lumbar se asocia a un ranking positivo o mucho mejor o favorable al mes. Sin embargo, en el grupo de dren lumbar, como mencionamos, se asignaron pacientes con UNIGs más bajitos que el grupo de derivación ventricular externa, por lo que esto también nos limita pues como esta interpretación de estos resultados. Ya cuando se hacía, digamos, el análisis a un brazo, y veíamos específicamente los resultados en cuanto a ranking, mortalidad, vasoespasmo clínico para cada uno de estos abordajes. En términos de porcentaje, veíamos que sí, el uso de dren lumbar se asoció a un porcentaje mucho mayor de ranking favorable al mes, 74% versus 36 versus 65 en los otros dos grupos, y a una menor mortalidad, pues una discreta menor mortalidad de 3,4 versus 4,7 y 6,7 como mencionamos inicialmente, y a un menor vasoespasmo, 22 versus 27 versus 52% en el grupo de derivación externa y en el grupo de no drenaje, pero que, como dije inicialmente, estos resultados debían cogerse con pinzas, teniendo en cuenta que, creo yo, pues es el mayor pecado del estudio, se aleatorizaron, pues no hubo como una adecuada aleatorización e inicialmente se asociaron pacientes menos enfermos al grupo de dren lumbar. Lo único, digamos, desenlace que uno podría considerar que no se asocia tanto, digamos, como esta aleatorización inicial es el de infecciones o meningitis, que se presentó en un porcentaje pues casi 3 veces menor en el grupo de dren lumbar en comparación con derivación ventricular externa de 4,7% versus 13,9%. Bueno, pues teniendo en cuenta pues como estos resultados, estos fueron como los conclusiones que yo saqué del artículo. Teníamos que el riesgo de dren lumbar sí es superior a no drenar, más que derivación ventricular externa. Estos desenlaces de vasoespasmo clínico, isquemia cerebral tardía y mortalidad sí fueron significativamente menores en el grupo de dren lumbar, pero al comparar específicamente con no drenaje, con derivación ventricular externa. La aleatorización inicial, digamos, de dren lumbar al dren lumbar de pacientes con Juniges menores y Fisher menores, digamos que nos sesga que nos dan, ese valor que nos dan del ranking modificado menor o más favorable al mes. No hay, a pesar de esto, digamos, una diferencia en la mejoría o en los desenlaces funcionales a 6 meses. Y pues, como dijimos, al comparar específicamente con derivación ventricular externa, no hay diferencias. Únicamente en el ranking modificado
que como ya mencionamos, se pudo haber alterado por esa aleatorización inicial. Entonces, esas fueron pues como las tres grandes limitaciones de este estudio. No hay estudios locales, la mayoría fueron estudios prospectivos y retrospectivos con una alta heterogeneidad que nos limita la interpretación y pues esa aleatorización inicial con el Unigest y el Fisher de los pacientes, digamos que nos limita la interpretación, por lo que se requieren más estudios para dar una recomendación fuerte. Y pues finalmente, esto es lo mismo que concluyen pues las guías que revisé. Eso era pues lo que tenía pues como para revisar el profe. Gracias, María Camila. Me parece muy interesante. Nosotros antes, y pues el doctor Cadavid está aquí presente, usábamos mucho drenaje lumbar, pero realmente no veía como tanta, tanta belleza pues de que funcionara con el riesgo que creo que no lo mencionaste, de aumentar el riesgo de ruptura, porque al descomponer abajo se puede romper el aneurisma y eso pasó en dos oportunidades y por esa razón nunca volvimos a usar el dren lumbar. Doctor Cadavid, si usted tiene algún comentario sobre eso, adelante. Pues a mí me pareció muy interesante revisar ese aspecto porque era como volver a las técnicas antiguas de tratamiento, ya que veo que hay tanta innovación en los tratamientos. Yo sí vi, me pareció que servía el drenaje y lo que más hice fue colocar el drenaje externo y pues obviamente prefería eso a las punciones lumbares diarias que pensando en este momento cómo era el sufrimiento del paciente cuando había que meter la aguja y drenar. Muchas veces la recomendación era el máximo de líquido cefalorraquídeo. Eso me parece que era terrible para los pacientes. No me sucedió, yo no recuerdo de que algún paciente se le haya roto el aneurisma, pero me parecía que sí servía y de pronto pensé que ya se demostraría que eso no era útil, pero si es un procedimiento yo creo que muy doloroso, hay que insistir en la analgesia en esos pacientes, eso es todo lo que tengo que comentar. María Camila, y la pregunta de siempre, después de leer este artículo y revisar el tema, ¿a tu paciente le pondrías un catéter lumbar o esperarías? Profe, yo creo que en mi contexto de hidrocefalia está claro que es útil la derivación. Yo creo que el bache, digamos, está en el paciente que de pronto no tiene un Unigest tan malo y que al ingreso está como un poquito somnoliento, con cefalea. Creo que las dos opciones, en la mayoría pues de guía lo que mencionaban eran funciones evacuantes o derivación ventricular externa. Yo creo que es algo que vale la pena revisar porque cuando uno es, pues si uno se pone a mirar lo que lo justifica, tiene mucho sentido, es muy lógico que funcione. Creo que faltan, digamos, hacer una mejor aleatorización de los pacientes y selección de los mismos para decir qué sirve o no sirve. Uno pensaría que sí sirve, profe, pues pensaría. Lo que pasa es que la interpretación de este estudio está muy limitada por la aleatorización inicial, pero lo que me lleva a mí pues como a pensar por lógica es que debería funcionar y se podría realizar. Otra cosa importante, María Camila, es que cuando vamos a un tren lumbar, tiene que ser un tren lumbar digamos, de fábrica, pues el original, el tren lumbar, porque muchas veces nosotros por hacer bonito ponemos esos catéteres que usan los anestesiólogos para colocar droga epidural y son catéteres muy delgaditos, entonces eso funciona máximo un día y se ocluye con facilidad. Pues Entonces, funciona. si vamos a poner un tren, pongamos el tren verdadero, el que es. Y el problema es que como no se usa mucho, muchas veces uno lo pide, entonces hay que traerlo de Bogotá, se demora 1 o 2 días, no lo ponemos y la clínica después dice, ah, pero es que ustedes lo piden y no lo ponen.
y entonces se pierde ese catéter. Entonces, también como tener cuidado en eso, si lo pedimos, ponerlo. Y si lo vamos a poner, poner el que es, no hacer remiendos ahí que no funcionan bien. Sí, profe. Cantaremos entusiastas a nuestra universidad, alma mater de la raza, invicta en su fecundidad. ¡Viva la universidad! Gritemos todos con gran emoción, ¡que viva la universidad! Cantemos con grande fervor. Madre que de tus semillas sabias, nobles y entregas, al pródigo amado hijo muchas para cultivar. Y nosotros te cantamos, fuente de eterno amor, nuestras voces del espacio llenan hoy el mundo. Cantaremos entusiastas